Ahora, estos versículos que le hablé tienen que ver con las personas que son vagas. Muchas veces por la crianza, por los desorden donde se criaron. Este tipo de personas son las personas que acarrean las deudas, que manipulan para tener las cosas, pues se han acostumbrado a un tipo de vida de maldición. Roban también. Todo esto embarga esa maldición. Es pobre o no tiene nada porque está en maldición. También Dios ha castigado generaciones, pueblos, personas en particular, no con el sentido de dejarlos así, sino con el sentido de que un día se conviertan a Cristo y sean ricos para Dios, aleluya, y tengan sus protecciones. Por eso hemos enseñado en otras clases que el cristiano no es pastor por la paz que lleva comida sin entendimiento. Ni Dios tampoco tiene lástima, porque cuántos pueblos están muriendo de hambre, y alguien podría preguntar, ¿por qué mueren de hambre? ¿Dónde está Dios que no puede suplir esas necesidades? Tienen que ir a la historia, a los ancestros, porque Dios ha permitido todas esas cosas y ha traído maldiciones sobre los pueblos. Dios no es un Dios de lástima, Dios es un Dios de principio. Si alguien corresponde con su llamado, las personas, los pueblos y generaciones pueden ser ricos con Él. Aleluya, rico para su gracia, rico para vivir con Cristo. Aleluya. Debemos explicar el pobre íntegro que Dios ayuda. Está en los hechos de la primera iglesia que desarrolla después de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 46. Hablando allí de la vida de los primeros cristianos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Habla allí de repartir, habla allí de necesidad, habla allí de pobre, de no tener todas las cosas, pero en la comunión de unos con otros y en la comunión en Cristo y con su Espíritu Santo, Dios ayuda al pobre. Aleluya, que es íntegro, que anda en las cosas del Señor. Entonces hay que ver para decir, porque se enseñan las congregaciones y se atreven a decirle a los que no tienen nada que están en maldición y a decirle promesas del Antiguo Testamento como diezma para que Dios te bendiga y otras cosas que no tienen que ver con la gracia. Muchos se van de las congregaciones por ese tipo de predicación o exhortación y no se dan cuenta que hay que darle al pobre cuando anda fiel en las congregaciones, y que hay que enseñarle el propósito de Dios, y que hay que chequearle, hay que ayudarle espiritualmente y hay que ayudarle materialmente, como ocurría en este libro de los Hechos. Puede ir al capítulo 4, versículo 33 al 37. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La palabra abundante gracia no tenía ahí que ver con la gracia solamente del poder para milagros y cosas espirituales. Abundante gracia es el periodo de gracia, de dispensación, donde Dios es que hace todas las cosas por medio de su Espíritu Santo y cuida a la iglesia. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles o al consentimiento de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Mire el 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, en el tiempo de la ley,
le correspondía el ministerio de ser levita, pues era descendencia de Leví, ahora se convierte en la gracia. Dice que es natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, no el diezmo, ni cogió el diezmo, que es lo que tenía que recoger en el tiempo de la ley. Y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aleluya, ¿para qué? Para repartirlo según los pobres o los que tenían necesidad. Bendito Jesús. Romanos 15, versículo 25. Al 25 al 26 decía Pablo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien, dos pueblos, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Aleluya. El pobre que Dios atiende, el que es íntegro y anda buscando a Dios. Santo es, Señor, qué bueno. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 15. Escribía Pablo y decía: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió Dios ¿a quién? A los pobres. Su justicia permanece para siempre. Bendito Jesús. Y el que da semilla, el que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Es decir, cuando ellos llevan el ministerio de la palabra, pero llevan también cosas materiales para esos que están aferrados a la palabra del Señor, eso produce aquella persona de acción de gracia al Señor. Hay un compenetramiento de la misericordia y de la gracia del Señor, porque la administración de este servicio, de este trabajo, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Aleluya. Cuando prospera el cristiano, el día que quiere someterse a Cristo, ahí está Dios atendiéndolo. Gracias, Señor. Aleluya. Santo es Dios. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Escribía Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Está el pobre íntegro que Dios ayuda. Aleluya. Gracias, Señor. Vemos el otro tipo de pobre. El pobre que depende de Dios como ministro incondicional. Tenemos el ejemplo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Vaya segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9.
Santo. Hablando Pablo de las contribuciones a los santos y decía, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, Gracias, Señor. siendo rico. En otras palabras, dejó el trono, dejó mejor comodidad que la que podía tener aquí, pues no dependía de algún esfuerzo que hacía para prosperar y mantener cosas materiales, sino a ir haciendo la voluntad del Señor por medio de la llenura del Espíritu Santo. Por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aleluya. En otras palabras, con esa acción que hizo, viniera a dar testimonio, a vencer al diablo, a morir en la cruz por nosotros y enseñarnos que deberíamos de seguir su pisada. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Jesús. Poderoso Dios. Se hizo un dependiente incondicional en su ministerio, dependiendo del Padre, aunque Él también era Dios. Aleluya. Gracias, Señor. El Señor me ministró un cántico, se llama Esperando en Dios. Dice así: esperando en Dios todos los días quiero vivir. Sé que existen pruebas, pero hay promesas para seguir esperando en Dios. No quiero estrategias que me declaren lo que Él no ha dicho. Quiero estar contento en lo que me ha dado, porque eres fiel. Esperando en Dios todos los días quiero vivir. Mire a Jesucristo, que es el ejemplo para seguir esperando en Dios. No poseía fama ni bienes de este mundo, pero muy seguro nada faltaba al que lo seguía. Ahora haz lo mismo, hermano mío, si le obedeces como eres fiel. No habrá dolor más en tu vida por recibir lo que no es de Dios. Echa fuera la herejía, el diablo enseña para romper lo que Cristo te daría. Si esperas en Dios, lo que Cristo te daría. Si esperas en Dios. Aleluya, bendito Jesús. Gracias, Señor. Otro ejemplo de ministros incondicionales, los discípulos, cuando hablaron nosotros, lo hemos dejado todo. Bendito Jesús, no se aferraron a algo material, sino se aferraron a la voz del Señor. Aleluya. Las cosas bonitas y atractivas carecen de valor cuando valoradas por el Espíritu Santo no nos dejan huellas que convencen. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Podemos ver un ejemplo de ser ricos al estilo de la gracia del Señor, a traer encima las riquezas del reino de Dios en función y dirección con el Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 3, donde dice que llegó Pedro y Juan a una iglesia llamada La Hermosa y había un hombre cojo de nacimiento que le pedía que le echara algo o que pedía limosna. Pasando Pedro y Juan, Pedro habló y dijo: no tengo plata ni oro. En otras palabras, no soy un tipo de persona que ha pensado en tener las cosas materiales ahora porque yo tengo a Cristo. No soy un ministro que para que crean en mí tengo que traer encima algo monetario, algo material para poder atraer a las personas y las personas crean en mí. No soy un ministro del Antiguo Testamento que teniendo alguna posesión al salir pues la gente me va a respetar y va a oír porque traigo en mí un poder de convencimiento por las cosas que tengo, sino que digo: no tengo plata ni oro, no soy de ese tipo de ministro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el cojo dice que se puso en pie, saltó y anduvo con ellos, alabando a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Qué bueno eres, Señor. Tú eres Podemos ver otro ejemplo incondicional que escribía allí su testimonio Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, versos 3 al 10. Decía Pablo: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo,
para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recordamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra. Por deshonra es que digan de él o quieran deshonrarlo. Por mala fama y buena fama, igual el contexto. Como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aleluya. Gracias, Señor. Poderoso. Gracias, Señor. Era rico en Cristo. Este hombre que decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. La circunstancia no le daba un nombre, él sabía en quién había creído. Aleluya. Gracias, Señor. Dios nos puede suplir las cosas que necesitamos en su propósito en un instante, pues para Él no hay nada imposible. Sí, Señor. Pero no podrá formar nuestro carácter en poco tiempo, a menos que lo dejemos obrar en nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuándo prospera el cristiano? El día que acepta a Cristo para someterse a Él. Padre, te damos gracias por tus riquezas en gloria, Señor. Gracias por tu administración, por tu Espíritu Santo, por este tiempo de la gracia, Señor. Aleluya. Gracias porque el que no tuvo nada cuando estaba en el mundo y puede venir a tenerlo todo, que eres tú. Aleluya. Bendito, puedes disfrutar de tu gracia, de tu Espíritu Santo, Dios mío, por tu bondad, por tu gracia. Gracias, Señor, porque ahora cuando estamos en Cristo ya estamos prósperos, pasamos de muerte a vida, pasamos de tinieblas a luz. Te bendecimos, te exaltamos, bendice las almas y el entendimiento de los que oyen este mensaje. Ayúdanos a comprender que en Cristo Jesús estamos completos. Ayúdanos, Señor, a entender las falsas filosofías, falsas enseñanzas, Señor, acomodamiento filosófico. Dios mío, que ha minado los concilios, Señor, que ha minado, Dios mío, los predicadores. Y que Satanás ha tomado ventaja, Dios mío. Líbralos del mal y ayúdalos a caminar en ti, bendito Jesús, y a sentirse completo en ti, en tu plenitud y en tu bondad. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, dele gracias, Señor. Bendito.